Vamos a hablar de algo que también nos aqueja a todos y que es el costo de la vida, de cómo nos acomodamos con todos los últimos sucesos que se han dado. Hablamos de pandemia e incluso este conflicto de hace apenas unos días, cómo puede ser que impacte no solo el mundo entero, a nuestro país. Así que hoy tenemos a dos caballeros. Exactamente, hoy nos acompaña Esteban Bogantes, quien es asesor financiero, y también el psicólogo Carlos Grüttner. Bueno, don Esteban, a ver, pinta bien, pero no para todos. ¿Cómo aprovechar ese entusiasmo en lo económico? Claro, mira, la economía siempre está muy ligada al sentimiento de las personas, ¿verdad? O sea, eso es lo que lo mueve. Si hay incertidumbre, si hay miedo, si hay cautela, la economía va a tender a bajar. Si hay más alegría, si la gente sale más, si la gente tiene más confianza, la economía va a tender a subir. Entonces, claramente hemos venido viendo en las últimas semanas con más apertura en comercios, con el anuncio de que algunas restricciones ya se van a desaparecer del todo en el mes de marzo, cómo esto tiene un impacto positivo en la gente y efectivamente va a hacer que la economía tenga un repunte adicional. Sin embargo, hemos tenido acontecimientos en los últimos días que echan un poquito atrás esta parte. Entonces, sí va a haber un impulso en la economía a nivel local, eso está claro, y hay algunos sectores que ahora más adelante podemos detallarlos, que por el rezago que habían tenido en los últimos 2 años van a tener un repunte esta vez, ¿verdad? Entonces, sí es importante. ¿Cómo aprovecharlo? Bueno, creo que cada sector tiene que hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las ventajas que tiene en este momento para aprovechar ese repunte. Por ejemplo, un factor importante también es la entrada a clases, ya 100% presencial. Perfecto. Esto es un activador económico por excelencia, ¿verdad? Porque impacta a muchos sectores diferentes que igualmente hayan estado afectados en años anteriores. Entonces, a los comercios es hacer un estudio de cuáles de estas actividades que vuelven me va a afectar directa e indirectamente, porque la economía también tiene eso, no solamente lo que directamente me afecta, sino que indirectamente hay un factor que me beneficia. Y para la gente, pues siempre tener la cautela, siempre tener el recaudo de no gastar más de lo que debo, de poder controlar esa emoción de que si ahora puedo salir más, tengo más apertura, pero también tengo responsabilidades que cubrir con los ingresos que tengo. Claro. Don Carlos, ¿cómo vamos resolviendo, verdad, este rezago emocional, que también se dio un rezago en esta parte de nuestras vidas, sobre todo porque hemos venido de pasar, no meses, sino más de 2 años de dudas y temores? ¿Cómo va? A ver, efectivamente estamos cumpliendo 2 años ya ahora en el mes de marzo desde que inició la pandemia, y esto nos trajo muchísimos cambios en nuestra vida. Tuvimos que empezar a reinventarnos. Total. Se cambió el sistema de trabajo, mucha gente perdió sus trabajos, mucha gente tuvo que empezar a lo mejor a hacer sus pequeñas inversiones, sus pequeñas pymes, y eso ha generado un cambio en la mentalidad que estamos teniendo nosotros acá en Costa Rica y en el mundo entero. Sí, claro. ¿Cómo podemos hacer para poder enfrentarnos a esta nueva realidad? Tenemos que entender que esta apertura es una apertura que va poco a poco. No es que ahora que se abre el comercio, ahora que se acaban las restricciones, ahora que se va a acabar pronto probablemente la restricción vehicular, vamos a salir a las calles a gastar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender también que esa apertura o esa luz que nos está iluminando, esto que se nos muestra hoy brillante, es algo que no es real tampoco en este momento. ¿Por qué? Porque necesitamos adaptarnos a este proceso para poder enfrentar esta nueva realidad. Venimos hablando del concepto de nueva realidad hace bastante tiempo, Sí, pero hoy... la nueva normalidad. Hoy, claro, esta nueva normalidad, pero hoy recién estamos empezando la nueva normalidad porque vamos a empezar a retomar los viejos hábitos, pero no podemos lanzarnos como caballo de carrera al vacío, claro. ¿Por qué? Porque todavía la economía no está estable, todavía muchos están muy endeudados y no podemos excedernos en nuestros gastos tampoco. Ahora, Esteban, ¿cuáles son los sectores en los que el entusiasmo y esa confianza podrían generar más dinero en este momento? Claro, yo creo que hemos tenido prueba de esto los últimos fines de semana, por ejemplo, con el tema de conciertos. Todo lo que tenga que ver con actividades artísticas, con teatro, conciertos, actividades masivas, actividades al aire libre, el mismo fútbol, por ejemplo, que ya se va a permitir más aforo en los estadios. Todo esto la gente está muy ansiosa de poder volver a probarlo, volver a vivirlo, volver a tener esas experiencias. Al final, nuestros gastos, nuestras decisiones de consumo van basadas en vivir experiencias que nos satisfazgan. Y claramente hemos estado muy privados de todo este tipo de actividades que tenemos pruebas. Por ejemplo, ponen entradas a la venta de conciertos en media hora, se agotan con meses de anticipación, se les ponen a vender, igual se agotan. Entonces, ahí hay un indicador claro que estos sectores
se van a ver bastante beneficiados ahora con este repunte en aperturas de restricciones. Y también un sector muy golpeado es el sector turismo, que igualmente va a tener un repunte. La gente poco a poco ha ido volviendo más a la confianza. Este verano ha sido mucho más beneficioso que los últimos 2, por ejemplo, para este sector. E igualmente va a ir la llegada de más turistas, que ha venido carburando un poquito más en los últimos meses, va también a reactivar. Entonces creo que mucho se va a enfocar en esto. Como mencionaba, igualmente la entrada a clases, eso activa muchísimo el tema en supermercados, en pulperías, en lugares de comidas. Entonces creo que estos sectores van a tener un repunte interesante en los próximos meses. Ahora yo me quiero ir del otro lado de la moneda, ¿verdad? En este caso, don Carlos, hay una parte de la población, ¿verdad?, que enfrentó el desempleo y que ha tocado puerta tras puerta y no ha habido manera, que siguen sin conseguir esa oportunidad y la motivación la tienen literalmente en el suelo, que ya no tienen ni ánimo. ¿Cómo, verdad? ¿De dónde? ¿Cómo hago? A ver, efectivamente, el desempleo golpeó las puertas de muchos hogares acá en Costa Rica y se lleva muchos meses tratando de ver qué hacer. Una de las características que tiene el ser humano es que el ser humano es capaz de reinventarse frente a la hostilidad, frente a la adversidad. Históricamente hemos salido adelante cada vez que nos ponen el pie encima, por así decirlo. Esta es una puesta de pie encima nuevamente en la cual estamos empezando a visualizar nuevamente que la economía se está moviendo, estamos visualizando que hay una cierta posibilidad. Se ha dicho ahora durante este tiempo, hace unos días escuché en un noticiero, que la economía y que mucha gente que había perdido sus empleos había logrado reinventarse, había desarrollado su propio emprendimiento. Y que de hecho en ese emprendimiento estaban ganando más dinero y tenían mejor solvencia económica que cuando eran asalariados. Es cierto. Por lo tanto, si yo tengo ese referente y yo veo que busco empleo y no logro encontrar, tengo que darme cuenta qué otra habilidad tengo. Esto es un tema que es relevante, porque muchas veces, cuando yo estoy acostumbrado a hacer siempre lo mismo, creo que esa es la única salida que tengo. Pero si yo no encuentro trabajo en esa área, puedo buscar otras áreas. Hace poco tiempo atrás tuve que hacer unos arreglos en mi casa yo, y contraté un grupo de trabajadores. Y uno de los trabajadores, conversando con él, me contó que él era chef, y además era salonero, había sido salonero antes de la pandemia de uno de estos hoteles del sector oeste, estos hoteles importantes, y ganaba mucho dinero en el hotel. Con la pandemia perdió el trabajo. Y él tenía un costo de vida, y él pensó que iba a salir, y se empezó a endeudar. Claro. Terminó trabajando como maestro, pegando unas cerámicas en mi casa. Eso le devolvió la fe, le devolvió la paz, porque eso lo ayudó a vivir con el mínimo, pero tener la esperanza que iba a poder salir adelante también. Eso es algo que podemos enfrentar. Frente a la adversidad tenemos la posibilidad y la capacidad innata de adaptarnos a este cambio para poder salir adelante. Tenemos que empezar buscando nuestro equilibrio emocional primero, detenernos en el aquí y el ahora, no pensar en el pasado, porque si pensamos en el pasado nos va a detener, no nos va a dejar avanzar. Sí. Yo creo que por ahí parte el somos tema de cómo me reinvento, sí, a pesar de llevar mucho tiempo sin trabajo. Ahora, lo que dice don Carlos es muy importante, ¿verdad? Mantener siempre como la esperanza de poder salir. Pero, Esteban, a ver, hay más de 900,000 trámites, si no me equivoco, de para cobro judicial. sí. ¿Qué hace una persona que no lo puede pagar? Sí, eso es muy importante. Vea, yo creo que aquí lo primero que uno tiene que aconsejarle a la gente es enfrente la situación. ¿Y con qué me refiero a enfrentar la situación? En acérquese a las instituciones y exponga su caso para ver qué opciones le ofrece su institución financiera, su banco, su cooperativa, para poder solventar la situación. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones se pueden hacer diferentes cosas, hay flexibilidad para poder atender el caso y la persona opta por esconderse, por no contestar llamadas, por no recibir notificaciones, por no atender correos. ¿Por qué? Porque nos asusta la situación, nos asusta. Y es lógico, es entendible que asuste. Pero esto no va a solucionar absolutamente nada, por el contrario, va a agravar la situación y podés perder oportunidades que si el tiempo avanza y no se solventan, las dejas de percibir. O sea, ya no están disponibles para vos. Entonces, lo primero es atender la situación. Vaya, quítese el miedo de hablar del tema y enfréntese a la situación hablando en su banco. Ahora, también aquí hay algo importante, y aquí, pues bueno, don Carlos, que es el experto en psicología, me podrá argumentar mejor, pero muchas veces nosotros partimos de hacer análisis solamente con el conocimiento que tenemos.
Y en estos temas, que son temas técnicos, hay muchas áreas que no conocemos, muchos temas técnicos que no tenemos En el certeza. sentido, eso lo dices en el sentido que podemos lograr algo, Claro, podemos arreglar, exacto. que Entonces, pensamos que no hay más negociar. vías. Exactamente, nos hacemos una novela en nuestra cabeza con consecuencias tal vez mucho más graves de lo que realmente puedan cierto. llegar a ser, Trágicas. sin ver opciones que realmente pueden estar ahí, porque nos dejamos que el miedo nos gane y no enfrentamos la situación y no pedimos ayuda ni asesoría. Ahora, este temor, ¿verdad, don Carlos? Es inminente, y usted exacto, que es el psicólogo Claro. en este caso, ¿verdad? Producen diferentes emociones o sentimientos que son el gran temor, ansiedad, angustia. Horrible, horrible, porque hasta nos enojamos, y no solamente con nosotros mismos, sino con todo nuestro entorno, y trae un impacto familiar terrible. Exactamente. ¿Cómo manejarnos, verdad? ¿Cómo manejar todo esto frente a una situación donde, hey, es inminente, debemos Así plata, es. pero ¿qué hacemos? Así es. Bueno, efectivamente, lo primero que tenemos que reconocer es que la deuda es nuestra, Exacto. no es del vecino. Exacto. Nosotros somos los que tomamos la decisión de gastar a veces mucho más de lo que estamos Claro. recibiendo ahora por la pandemia, por quizá mantener un estilo de vida, o quizá por vivimos en una vida de consumo, porque queremos el último celular, queremos la última tecnología. Queremos y queremos. Y hoy en día, la economía detenida, es muy difícil mantener ese nivel de vida, y eso nos pasa con la deuda, por eso nos sobreendeudamos. Por eso, como decía al principio, reconocer que la deuda es mía. Como decía acá Esteban, acérquense a las instituciones, enfrenten el conflicto, porque el conflicto no va a desaparecer si escondemos la cabeza. Es entendible la ira, es entendible el miedo. Pero acá lo increíble es que la gente no le tiene miedo a la deuda, la gente le tiene miedo a la llamada telefónica. Ay, sí, no, sí, Claro. Y ese porque es el evitamos tema. el ¿Por qué? contestar. Porque evito el contestar, porque el contestar la llamada telefónica es reconocer que yo estoy sobreendeudado. Es que yo- asimilarlo. Es asimilarlo. Es Y por enfrentarlo, eso, correcto. por eso la gente tiene que tratar de enfrentar esta realidad, ir a la institución financiera, tratar de renegociar, tratar de juntar o unificar las deudas, porque muchas veces se tiene deudas muy pequeñas que la gente no se da cuenta, deudas de 20.000, 30.000 colones, pero si sumamos todas, es una gran... Es una bola de nieve, Exacto, claro, es una bola de nieve que claro. además está pagando intereses altísimos. Pero ahora, don Esteban, por ejemplo, para salir adelante mucha gente en este tiempo se endeudó y esa es la realidad. Sí. Ahora, en este nuevo panorama, quieren salir adelante. ¿Cómo hacer si se arrastran todas esas deudas? Claro, esa es la realidad de muchísimas personas y familias en este momento. Siempre lo recomendable en estos casos es sentarnos y hacer un análisis de cómo estamos. Y esto es otra cosa que a la gente le genera mucho miedo, el darse cuenta realmente de cuál es su situación. Cuánto estoy debiendo, cuántos son mis gastos y cuánto tengo de ingreso para poder sopesar todos estos gastos que ya tengo asumidos. Eso es lo primero que vos tenés que hacer. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta si te está alcanzando o no. Y aunque parezca irónico, hay muchas personas que no se han dado cuenta que vienen ya meses viviendo sobreendeudados, o sea, pagando su estilo de vida con deuda, ya no le alcanza con su ingreso regular. Esto es pésimo, o sea, tenemos que corregirlo. Una vez que hacemos este ejercicio y nos damos cuenta, ¿no? O sea, si o hago más ingresos, ¿verdad? O emprendo, o pido un aumento si es que me lo van a dar, o genero más ingresos o recorto gastos. Solo hay dos vías. Sí. Solo hay dos vías. Y la que está en mi poder es poder recortar gastos. Y también entiendo, a veces esto no es tan sencillo, se dice muy fácil, ¿verdad? Y el Excel aguanta lo que usted le quiera meter y poner, en la práctica es más complejo. Pero si no hacemos este ejercicio y no vemos cuáles son las prioridades que yo tengo que atender, porque si ya tengo deudas y el no atender esas deudas me va a generar una afectación patrimonial, por ejemplo, claramente esa tiene que ser mi prioridad. Ahora, una cosa que también es importantísima, ¿verdad? Ahora hablábamos de esta nueva realidad. sí. Exacto. ¿Cuál sería la dinámica de las familias para enfrentar este nuevo inicio, este nuevo arranque? Bueno, lo primero hay que pensar en el aquí y el ahora. No proyectarnos tanto en el futuro, ni tampoco vivir tanto del pasado. Ver cuáles son nuestros recursos personales, emocionales, económicos, cuáles son nuestras necesidades. Cuando voy de compras, por ejemplo, voy a las multitiendas, voy a comprar lo que necesito, tratar de evitar, por ejemplo, el vitrineo. Si yo me pongo a vitrinear, lo más probable es que vea cosas que quiera comprar, y eso me va a afectar a nivel emocional. Si yo tengo una economía sana,
lo más probable es que tenga una emoción sana. Están directamente relacionadas ambas, la economía con nuestra emocionalidad. Claro. Por lo tanto, si yo soy coherente conmigo mismo, coherente con mis ingresos, coherente con mis compras, y mi familia, esto también es importante, sabe de esto, sabe de la realidad, lo más probable es que la familia también apoye en esta nueva manera de enfrentar la vida. Que ya no sea el gasto, compro lo que necesito, ojalá no a crédito, ojalá aprovechar la oferta al contado. Hay varios tips que aquí mi amigo Esteban podría dar para poder enfrentar una economía sana, que nos ayude a mejorar emocionalmente también y a bajar el nivel de ansiedad. Excelente, don Carlos. Y con esta reflexión le agradecemos a usted y también Esteban, muchísimas gracias por estos consejos y a implementarlos en casa, ¿verdad? Porque la crisis hay que sacarla y hay que pasarla como sea que sea, para bien de todos y nuestras familias.